días, amigos y hermanos en Cristo. Pues hoy es un día más, un viernes, un día más que deberíamos tener estudio, pero por razones obvias no los tenemos. Así que decidí nuevamente hacer un estudio que pues prácticamente vamos a continuar con este tema, ¿no? El aprovechar en estos tiempos, valga la redundancia, el tiempo para poder estar en una buena comunión con Dios y lógicamente, hermanos, tratar de dar un poquito de luz de lo que está sucediendo. El día de hoy me gustaría que me acompañaran al libro de Lucas, en el capítulo 17, versículo del 7 al 10. De antemano, como siempre les digo, ya oré a Dios, pero por cuestiones de tiempo trata de no hacerlo al aire o en la grabación, porque pues lógicamente nuestro internet no es realmente tan rápido como anteriormente era y la verdad es que quisiera aprovechar el tiempo al máximo. Entonces dice la palabra de Dios así. Es Lucas 17 del 7 al 10. Dice, ¿quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. En esta fracción de la palabra, hermanos, la palabra utilizada realmente por Jesús es la palabra esclavo. Aquí en nuestras Biblias, en la mayoría, salvo algunas versiones, dice siervo, pero la verdad es que el original dice esclavo. La palabra utilizada originalmente es doulos. Y esa palabra, doulos, es una palabra que se puede traducir literalmente como esclavo. Ahora, algo interesante. En los tiempos en que vino Jesús, en aquellos tiempos, la esclavitud era algo normal. Era algo que la sociedad veía como algo normal. De hecho, hay datos históricos, libros históricos que nos dan suficiente información para poder calcular y podemos deducir que en aquel tiempo del Imperio Romano había uno de cada cuatro ciudadanos era esclavo. Entonces eso nos puede dar una idea muy clara de que la esclavitud en aquel tiempo era algo normal y algo muy frecuente. Ahora, Cristo no estaba de acuerdo con la esclavitud. Eso es un hecho, pero él utilizó este término, este concepto, debido a que él sabía que a las personas a las que se iba a dirigir, sus oyentes iban a ser personas de esa sociedad que estaba completa y totalmente familiarizada con este término, esclavitud. Ahora, la esclavitud de aquellos días no tenía que ver, como en ciertas fracciones de la historia, ¿verdad?, con etnia o con raza, sino tenía que ver con muy diversos factores que en ocasiones era debido a la descendencia de la cual provenía la persona, o si a lo mejor era un esclavo de guerra porque había habido alguna batalla y pues lógicamente trajeron gente que había sido capturada y se convirtieron en esclavos. En otras ocasiones utilizaban prácticamente también el hecho de que la persona estaba en una situación muy comprometida, muy difícil, no tenía que comer y compraban a un miembro de esa familia, ¿verdad?, para que esa persona pudiera comer y también para que la familia a la que la compraban pudiera comer también. En otras ocasiones también se hacía porque había una deuda y la persona se convertía en esclavo por ser el deudor. Y al momento de pasar ese tiempo de deuda, lógicamente esta persona se reintegraba a la sociedad como una persona ex esclava. Ahora, había esclavos muy cultos, había gente que tenía mucho conocimiento, que era muy culta, que estudiaba mucho. Sin embargo, había llegado a una situación en que debía o que tenía alguna situación económica muy complicada y se convertía en esclavo. Esas personas, siendo esclavas, tenían a su vez esclavos dentro de su esclavitud, a los cuales dirigían y podían utilizar para hacer las diferentes tareas y trabajos que el amo de este primer esclavo tenía como pendiente, ¿no? Ahora, vamos a tratar, hermanos, de analizar de manera exegética, es decir, leyendo versículo por versículo de esta fracción de la palabra, ¿verdad?, y haciendo un pequeño análisis de cada uno para poder comprender un poquito más cómo es que se aplica a la actualidad. Dice Lucas 17:7, ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? La respuesta, ¿verdad?, sería nadie. Nadie de nosotros hace eso. Eso en aquel tiempo hubiera sido solo posible si la persona
de la que estamos hablando que llega a la casa fuera un invitado, ¿verdad? O una persona del mismo rango del dueño de la casa. Entonces, quizá a algunos nos parece excesivo, ¿verdad? Pero la verdad es que inclusive hoy en día sucede. Yo no creo que nadie que tenga una persona, hermanos o conocidos, amigos, que tengan a una persona que les ayude en casa, ¿verdad? Después de que esta persona trabaja, limpia, prepara la comida, tiene todo planchado, después uno llega a la casa a lo mejor y yo no creo que nadie le diga a esta persona, ya llegué a la casa, ¿sabes qué? Siéntate a la mesa, déjame voy y me cambio y te preparo de comer después de todo este trabajo que ya hiciste. La verdad es que no sucede, ¿verdad? Eso no sucede. Ahora, continuando en Lucas 17:8, ¿no le dice más bien, prepárame la comida, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? Les estaba diciendo Cristo, ¿no hacen más bien esto? ¿Verdad? Cualquiera en aquel tiempo hubiera podido responder, claro, por supuesto, porque en aquel tiempo, ¿verdad? El siervo no estaba haciendo nada extraordinario, es decir, eh, el siervo estaba haciendo lo que se esperaba que él hiciera, no era nada del otro mundo, ¿verdad? Y en cambio, el esclavo, el siervo, priorizaba las cosas de acuerdo a las cosas de su amo, las anteponía a las suyas, porque él sabía, él tenía bien claro que lo principal era que él le sirviera a su maestro antes que a él. Al igual que en aquellos días, hoy también sucede, las muchachas hoy en día que trabajan para algún hermano, algún amigo que tiene este tipo de servicio, pues lógicamente las muchachas primero sirven, les dan de comer, les dan de cenar, levantan todo, limpian la mesa y después se sientan a comer ellos, ¿verdad? A final de cuentas es exactamente lo mismo. Ahora, Lucas 17:9, vamos a continuar. ¿Acaso da gracia al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. La respuesta con toda seguridad, tanto en aquel tiempo como hoy, sería un total y rotundo no, ¿verdad? Actualmente, al igual que en aquel tiempo, cuando llega una persona a su casa y tiene este tipo de servicio, este tipo de personas trabajando para ellos, al momento que lleguen y ven todo recogido, lavado, cena lista y todo, no creo que haya alguien que le diga gracias, porque estás haciendo esto y porque limpiaste y porque ordenaste y porque nadie le da gracias. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente es una persona a la que se le está pagando. Entonces, pues no está haciendo nada extraordinario, está haciendo lo que le toca hacer. Y aquí hay algo muy interesante, hermanos, porque esta palabra gracia que utiliza aquí Lucas es exactamente el mismo verbo que utiliza en el resto del Nuevo Testamento para referirse a gracia, charis. Seguramente los hermanos que vienen a la clase los viernes saben que esta palabra charis significa gracia, es la gracia que Dios nos da. Sin embargo, Lucas en esta fracción de la palabra en particular, él la está utilizando en el sentido de premio, de dar algo de reconocimiento, algo especial. En este contexto, cuando Cristo les hace esta pregunta, ¿verdad? Él prácticamente está diciendo, el amo está obligado a darle algo extra, ¿verdad? Algo extra al esclavo por hacer lo que se le ordenó hacer que haga o por lo que se supone que debe hacer. La respuesta, pues lógicamente es no, ¿verdad? Por eso inmediatamente Cristo les contestó lo que dice aquí en Lucas 17:10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Dios, hermano, no le debe absolutamente nada a nadie que le sirve. Absolutamente a nadie. Ninguna de las personas que le servimos a Dios podemos sentir o saber o pensar que Dios nos debe algo. Absolutamente no, hermano. Eso es algo que no es cierto. Es mentira quien se los haya dicho. Ahora, cuidado, no estoy diciendo que Dios no dé bendiciones o no dé algo más, ¿verdad? A ciertos hermanos o a algunos o a todos en un momento dado. Sin embargo, no es debido a que hicimos algo o no es debido porque nos debe algo. Es simple y sencillamente por su gracia y simple y sencillamente Él decidió que así fuera, ¿verdad? Cuando cumplimos a Dios, no debemos sentir, hermano, ni pensar que Dios nos debe algo o que está comprometido Dios con nosotros, ¿verdad? La verdadera relación, hermano, de un creyente con Dios debe estar basada simple y sencillamente en la gratitud, en el amor y en la lealtad, ¿verdad? No estamos negociando con Dios, no estamos para decirle a Dios, yo hice esto, o bueno, yo he hecho tal y cual cosa, entonces Dios me debe esto y me va a cumplir aquello. No, Señor, eso es mentira, hermanos. Dios no es sirviente de nadie, nosotros somos los siervos de Él, no Él de nosotros. Así que tenga cuidado, es muy importante tener esto en cuenta, ¿verdad? Ahora, es verdad que Jesús dio ciertas promesas, ¿verdad? En numerosas ocasiones.
Por ejemplo, vamos a leer un poquito de Mateo capítulo 6. Acompáñeme a leer Mateo capítulo 6. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. ¿Ok? Más adelantito, en ese mismo capítulo de Mateo 6, vamos hasta el número 6, un poquito más abajo, dice: Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrad la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Ok? Ahora, vamos a regresar un poquito ahí a Lucas 6. Vamos a Lucas, hermanos, capítulo 6, y vamos a ver qué dice aquí. Capítulo es Lucas 6, 22 y 23. Fíjense, dice aquí, Lucas 6, capítulo 6, y es 22 y 23. Dice: Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Dios nos lo va a dar, hermano, por su gracia, no porque hayamos hecho nada para merecerlo, ¿verdad? Así que debemos servirle por amor, por gratitud y por lealtad. La mayoría de los cristianos, ¿verdad?, que estamos actualmente en la iglesia como parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad?, piensen en un Dios como un Dios sirviente, un Dios que está a su merced, a merced de ellos, un Dios que está para cumplirles y darles lo que ellos necesiten en el momento que ellos lo necesiten y en la forma en como ellos lo necesiten. Desgraciadamente esto no es así, hermano. Esto no es así, y por eso es que muchas personas utilizan versículos para acomodar las cosas de acuerdo a su conveniencia y hacerles pensar y creer a las personas que no leen, que no estudian diligentemente la palabra, ¿verdad? Y caen fácilmente engañadas, porque simple y sencillamente confían en un ciego, como dice la palabra, son ciegos guiando a ciegos. ¿Por qué? Porque no leen, no estudian, no saben realmente a qué se está refiriendo esa fracción de la palabra, y sin embargo lo explican tan bonito y de manera tan real, ¿verdad? Tan real, que la verdad de las cosas es que no es correcta la aplicación que están haciendo y ni siquiera saben de lo que están hablando. Entonces es muy importante, hermanos, que seamos un poquito más diligentes en cuanto al estudio y la lectura de la palabra, ¿verdad? Ahora, hay que pedirle a Dios, como lo hizo Salomón, sabiduría, hay que pedirle discernimiento, hay que saber pedir, hermano, para que Dios nos dé realmente. Dios sí nos va a querer dar discernimiento. ¿Por qué? Porque Él está igual de interesado en nosotros como nosotros en Él. Y Él sabe realmente que queremos saber más de Él y de su palabra para poder honrarlo y glorificarlo. Entonces créame que si usted le pide discernimiento, Dios se lo va a dar con toda seguridad. Eso sí se lo va a pedir usted con todo el corazón y Dios se lo va a dar absolutamente con toda seguridad. Amén. Entonces, en estos últimos días, hermanos, y debido a la situación que se está presentando, he visto muchos hermanos que comparten mensajes de aliento, mensajes que nos dan pues muchas esperanzas de cosas que realmente no son. ¿Y por qué digo que no son? Porque lo único que es seguro, hermano, es que si usted recibió a Cristo, va a ir al cielo. Es lo único que es seguro. Y es lo único que realmente Dios quiere que nosotros tengamos en nuestra mente y en nuestro corazón como primera y única esperanza para empezar, hermano. Entonces, tenga cuidado. Hay mucha gente utilizando salmos, versículos de la palabra, diciendo que todo va a estar bien, que Dios nos protege en todo momento, etcétera. Yo no estoy diciendo que Dios no nos protege, hermano. Dios nos protege, claro que sí. Dios está con nosotros todo el tiempo. Ahora, ¿Dios nos va a dar y va a tratar de que tengamos lo que mejor nos convenga? Absolutamente, hermano. Absolutamente. Pero es aquí en donde empieza la confusión, hermano. Sí, es aquí en donde empieza la confusión. Muchos hermanos utilizan, le digo, están utilizando muchos versículos, entre ellos, por ejemplo, el Salmo 91, en donde la verdad de las cosas es que si pudiéramos hacer un estudio real del Salmo 91 nos pudiera llevar uno o dos estudios completos. Es un salmo muy completo, muy profundo y tiene demasiada información, hermano, demasiada información, que si lo analizamos diligentemente, como lo dice la palabra, sinceramente nos llevaría mucho tiempo poder hacer un estudio real y verdadero con la profundidad adecuada del Salmo 91. Sin embargo, de manera muy rápida me gustaría, por ejemplo, que analizáramos uno
o 2 versiculitos por lo menos. ¿Para qué? Para que veamos qué es lo que realmente, ¿verdad?, dice el Salmo 91. Por ejemplo, hermanos, si vamos al Salmo 91:1, vamos a ver qué dice, acompáñenme. Dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La mayoría de los hermanos que no estudian realmente este versículo como es, hermano, entenderían simple y sencillamente que aquí dice que el que habita al abrigo del Altísimo, ¿verdad?, es decir, el que está ahí pegado a Dios, ¿verdad?, el que está pegado a Dios, ¿sí?, morará bajo la sombra del Omnipotente, es decir, va a estar protegido por Dios. Esto no es lo que quiere decir este versículo, hermano. Para empezar, un dato muy importante. Aquí dice el que habita, ¿sí? Para empezar, esta palabra habitar es algo temporal, nada más de inicio. Habitar es temporal. Cuando usted va de vacaciones a un hotel o algún lugar de viaje, de negocios, a un hotel, siempre le dicen, ¿qué número de habitación tiene? O usted pide, oye, ya tiene mi habitación lista. ¿Por qué? Porque habitar es algo temporal, no es algo permanente. Es algo temporal. Sin embargo, aquí dice el que habita, dice en presente, ¿verdad? En el original de esta fracción de la palabra hebreo, ¿sí?, la palabra viene en un tiempo que no tenemos en el español, pero que es similar al presente perfecto. Es decir, aquí diría, el que ha habitado al abrigo del Altísimo. Es decir, no nada más ahorita que está la situación habitar a su abrigo, sino el que ha habitado, el que ya tiene tiempo habitando al abrigo del Altísimo. ¿Y qué significa abrigo? Es protección. Sí, yo entiendo. Pero también es esa cercanía. Esa cercanía. No tiene que ver necesariamente solo con la protección, sino la confianza, ¿sí?, la comunicación que hay entre esta persona de la que se está refiriendo aquí el salmista, ¿sí?, y Dios. Es a esto a lo que se está refiriendo. Si vamos más abajo, dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. Morará. Morar es una palabra de cierta manera nos da una idea de que es algo indefinido. Es decir, morar es estar en un lugar de manera indefinida. Habitar es estar en un lugar por un lapso de tiempo, ¿sí? Ahora, morar. Si se acuerda, la palabra, en la palabra misma, más adelante en el Nuevo Testamento nos dice Jesús, yo me voy a ir para preparar las moradas para ustedes. ¿Por qué dijo moradas y por qué no las habitaciones? ¿O por qué no dijo sus casas? Porque Él se refiere a una morada eterna, a vivir en un lugar de manera indefinida. Aquí por eso dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. Es decir, vamos a vivir indefinidamente bajo, ahora sí, bajo el estatuto, el cuidado, la observación de Dios, la comunicación, la confianza, ¿sí? Simple y sencillamente con este versículo usted se puede dar cuenta que de lo que está hablando aquí es que, simple y sencillamente, si usted confía en Dios, pero no nada más ahorita en el presente, sino ya tiene confiando rato, confía ahorita y sigue confiando en Él, ¿verdad? Con toda seguridad usted ya recibió a Cristo, entonces con toda seguridad usted en la vida eterna va a estar con Él y Él se va a encargar de que usted esté ahí con Él. Ahora los invito a que vayamos un poquito más abajito para no darle mucha profundidad porque nos va a llevar mucho tiempo. Vamos abajo, vamos al versículo entonces, Salmo 91:15. ¿Le parece? Vamos a leerlo. Dice, me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Fíjese, algo bien importante. Me invocará. Este verbo en el original hebreo está en imperfecto. No, aquí lo tenemos nosotros en futuro, ¿verdad? Me invocará. Sin embargo, en el original está en imperfecto, lo que nos da una idea, para los que no recuerdan muy bien los tiempos, que va a estar invocando de manera continua, no solamente en este momento, en esta dificultad que se está presentando, sino de manera continua, de manera cotidiana, diariamente invocándolo, a la hora de comer, a la hora de levantarse, a la hora de dormir, a la hora que tengo un poquito de tiempo separado para meditar, cuando tengo una dificultad también, pero de manera continua. No solamente, no, yo creo en Dios, vives 4 o 5 meses como si nada, vas nada más el domingo a la congregación y ahorita que estás en el problema, en esta dificultad, lo invocas.
No. Ese no es el invocar al que se refiere el Salmo 91:15. Porque en el original, les digo, en el hebreo original, que es en la lengua en que realmente se escribió, está en imperfecto. Y da la idea muy clara de que estar invocando de manera continua. Una persona que lo está invocando de manera continua. ¿Sí? Ahora, después dice más adelante, le responderé. Podemos analizar eso también. Sin embargo, para no perder ya más tiempo y que pueda yo terminar de compartirles este video pronto, porque la verdad es que el internet, como ya les había dicho el video pasado, está un poquito lento. Ahí está hablando de un tiempo futuro, ¿verdad? Le va a responder. Sin embargo, lo que se refiere ahí es a esa idea de soberanía de Dios. O sea, Él le va a responder. Él tiene el poder para poder responder. Pero le va a responder a esas personas que le invocan de manera continua, a esas personas que sí están metidos con Él, a esas personas que sí le temen, a esas personas que sí viven de manera continua en comunión con Dios. No a las personas que se dicen cristianos y que no van a la iglesia, no a las personas que dicen tener fe en Dios y la verdad es que confían más en el dinero o en lo que otras personas dicen en lugar de confiar en lo que dice la palabra de Dios. La verdad es que esas personas están dando información de esperanza errónea. Nuestra única esperanza es Cristo. Y nuestra única esperanza es que tenemos una vida futura, la cual Dios nos dio por medio de nuestro Señor Jesucristo en la eternidad. Nuestra esperanza no es que nos cure, nuestra esperanza no es que nos sane, que nos libre de esto. No es nuestra esperanza, hermano, porque si su esperanza es esa, usted está siendo mundano, está siendo una persona mundana. Eso dice ahorita, hermano, porque no le ha pasado, no, lo tengo que decir porque eso es lo que debo de sentir como cristiano, si es que soy cristiano de verdad, hermano. En la palabra de Dios nos deja bien claro y como lo vimos en la enseñanza pasada, Dios va a buscar siempre lo mejor para nosotros, pero acuérdese, aunque esta persona haya dicho esto y otras personas digan otros versículos, Dios no nos va a dar lo que nosotros queremos, como nosotros queremos y cuando nosotros queremos. Dios nos va a dar lo que nos conviene de acuerdo a su plan, para cumplir su plan y no truncar su plan. Él va a hacer lo que necesite, sea lo que sea, para cumplir su plan. Y nosotros tenemos que estar listos para eso. Nuestra oración debiera ser: Dios, dame sabiduría para tomar buenas decisiones. Dios, dame fuerza para soportar lo que venga. Dios, dame fe para poder confiar en ti a pesar de que vienen muchas cosas que a lo mejor me van a hacer dudar a ciertas personas. Esa debe ser nuestra oración, hermano. No, líbranos de esto, que no nos llegue, que no nos pegue. ¿Usted cómo sabe que Dios sabe que lo mejor es que usted o yo nos vayamos en este problema que se está presentando? Usted no lo sabe, ni yo tampoco lo sé. Solamente Dios lo sabe, hermano. Así que yo le digo esto no de manera fatalista, sino al contrario, para que usted esté preparado. Aquí es el momento en el que uno realmente se puede dar cuenta si está muy mundanizado, si quiere pertenecer al mundo, si pertenece al mundo, si su ciudadanía es de aquí del mundo o si usted es de allá arriba de Dios. Este es el momento, hermano, para saber si estamos mundanizados o estamos realmente cristianizados. Tenemos que comprender, hermanos, que ahorita no estamos para estar dando ese tipo de palabras de aliento. Nuestra palabra de aliento para los demás debe ser: acércate a Dios, entrégate a Cristo, la vida venidera, el arrebato, el milenio, el estar en Sion. Esa debe ser nuestra esperanza, hermano. No, que no me enferme, que no me falte comida, que no sé, que no venga para acá, que ya se pare. Claro, todos quisiéramos que se parara como seres humanos, pero nuestra esperanza no debe ser esa. Nuestra esperanza debe ser en Cristo y para Cristo, hermano. Entonces, hay quienes utilizan, por ejemplo, otro tipo de enseñanzas. Quisiera que me acompañara, por ejemplo, a Éxodo, capítulo 16, versículos de 2 al 5, si no me equivoco. Fíjese, Éxodo 16, del 3 al 5, dice: y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matarnos de hambre a toda esta multitud.
Y Jehová dijo a Moisés: He aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Amén. Hay hermanos que utilizan solamente el versículo 3 y el 4 para decir que, no, es que no se provisionen, hermano, no hace falta. Si nos aprovisionamos es que estamos dudando de Dios, porque en Éxodo, ¿verdad? Ahí les dijo Dios: no agarren más que solamente lo que necesiten en el día. Sí, pero no leyeron después el 5, ¿verdad? Donde dice, bueno, pero ahora agarren el doble, ¿verdad? Porque ya no les voy a dar ahorita en este momento. ¿Por qué? Porque necesito que padezcan, porque necesito que entiendan, porque necesito que se acerquen a mí, ¿verdad? Y yo le aseguro, hermano, si usted ha leído la Biblia, se va a dar cuenta que hay muchísimas más muestras de que hay que aprovisionarse, ¿sí?, que hacer ese tipo de cosas como lo que dice el versículo 4 de Éxodo capítulo 16. Búsquelo, usted búsquelo. Trate de comparar de qué es de lo que más viene hablando. Simple y sencillamente, acuérdese del proverbio de la hormiga, cuando nos dice que debemos nosotros voltear a ver la hormiga, ¿verdad? Que en tiempo complicado ya sabe que va a tener tempestad, ¿verdad? Entonces, con anticipación se prepara. Ahora, no estoy diciendo que vayamos y que corramos y compramos de todo, no. Pero sí es necesario, hermanos, que tengamos provisión. Pero más que la provisión, hermano, de alimento, de comida, de bebida, de todo esto, la provisión de la que nos está hablando la palabra, realmente, de manera profundo, de acuerdo a la didascalía, ¿sí?, es la provisión espiritual. Tener a Cristo con nosotros, estar preparados, ponernos a cuentas con Dios. Usted no sabe si se va a ir en este momento, o mañana, o pasado, o van a pasar años. Yo tampoco lo sé. Por lo mismo, debemos de provisionarnos, como la hormiga. Aunque hay tiempo, aprovechar para aprovisionarnos. Porque una vez que venga Dios, el juego se acabó, hermano. El juego se acabó. Entonces, yo en esta tarde los quiero invitar, hermano, a que realmente no se dejen guiar por esos guías ciegos, ¿sí? Ni se dejen guiar tampoco por mí ni por nadie. Guíese por la palabra de Dios, que es la que cuenta. Lea la palabra, medítela, hermano. Haga estudios. ¿Sabe hacer un exégesis? No sé, hermano. En internet hay miles de libros de exégesis. Ahorita hay mucho tiempo para poder leer cómo se hace un exégesis, para poder realmente discernir lo que Dios nos quiere decir en su palabra. Yo únicamente les quiero invitar a eso, hermanos, y a las personas que no conocen a Cristo, aprovisionense. Es momento de recibir al Señor, es momento de acercarse a nuestro Señor Jesucristo, es momento de decir: me equivoqué, no pasa nada. No me está diciendo a mí que se equivocó, no le está diciendo a su hermano, no le están diciendo a su tío, a su primo, le está diciendo a Dios: me equivoqué, Dios, me equivoqué. Y eso, amigo, es lo más sabio que puede hacer. Más que ir a comprar lo que sea, más que ir a cuidar lo que sea, lo más sabio es que usted se aprovisione espiritualmente, acérquese a Cristo, lea la palabra. ¿No sabe cómo, hermano? Búsqueme. Yo tengo este video, lo voy a subir en YouTube. Ahí en YouTube está ligado al Facebook. Usted puede buscar ahí mi correo. Busque mi correo, hermano. Les prometo la próxima transmisión poner mis datos. Si usted no sabe cómo buscar a Cristo, si usted no sabe cómo estudiar la palabra, si usted quiere hacer un exégesis, saber realmente lo que quiere decir Dios en su palabra y no lo que veo por encimita, o no lo que los guías ciegos ven por encimita porque no se ponen a estudiar realmente, sino que realmente buscan en internet y se ponen a ver lo que otros dicen para poder compartirlo. Búsqueme, hermano, yo estoy en toda la disposición. Nada de que le voy a cobrar y después nos ponemos de acuerdo y una ofrenda, nada. De gracia hay que dar gracia. Amén. Entonces, que el Señor los bendiga, hermanos. Estén atentos a las indicaciones. Póngase atento a las noticias. Sabemos y estamos viendo que muchos de los líderes que están en la televisión están echando mentiras, están diciendo información falsa por ignorancia, por error, por mentirosos. No sabemos, pero no estamos para juzgarlos a ellos. Dios sí está para juzgarlos a ellos. Así que usted aprovisiones espiritualmente, acérquese a la palabra, acérquese a Cristo. Si tiene duda, búsqueme en la red social que viene ahí en Facebook, en el YouTube y en Facebook. Si no me localiza,
yo prometo, si Dios me permite, estar en una próxima transmisión, compartirles mis datos para que me busquen. Hermano, que Dios lo bendiga, buenas tardes, y que la gracia del Señor esté con todos ustedes y los acompañe por el resto de sus vidas. Y a los que no conocen a Cristo, que la gracia de Dios los alcance lo más pronto posible. Bendiciones.